Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Escepticismo. En este vídeo voy a ofrecer algunas explicaciones sobre esta escuela filosófica helenística porque ha tenido una gran repercusión en la historia de la filosofía occidental. El creador de esta escuela escéptica es Pirrón de Elis, que nació en el año 360 a.C. y murió hacia el 270 antes de nuestra era, y fue el filósofo que fundó una nueva escuela, el pirronismo o el escepticismo. Creó esta corriente de pensamiento que luego perduró durante muchos siglos a lo largo de la historia y suponía indudablemente una reacción contra el dogmatismo de las otras escuelas filosóficas, fundamentalmente el platonismo, el aristotelismo, incluso pues también el estoicismo, fundamentalmente. Y se puede decir que si la filosofía parte de una actitud de búsqueda o indagación, que se puede denominar en griego antiguo skepsis, o de investigación, podríamos decir, el filósofo dogmático, por ejemplo, según los planteamientos escépticos, piensa que ya ha encontrado la verdad, mientras que el escéptico se queda en la búsqueda de esa supuesta verdad y afirma que es imposible encontrar la verdad definitiva. Por tanto, se puede decir que la indagación o la investigación consiste en un intento permanente de destruir los argumentos de escuelas filosóficas dogmáticas. Además, para Pirrón, todas nuestras percepciones no tienen sino un valor relativo, porque según él solo nos dan a conocer el modo como las cosas aparecen a nuestros sentidos, son simples apariencias las percepciones. Además, considera que la única postura o actitud sensata será suspender el juicio, que es lo que él denomina epogé o epoqué, y no decir nada, afasia. Por otra parte, Pirrón también afirma que se puede lograr la imperturbabilidad del ánimo, de la mente, la serenidad mental, y eso sería lo que se llama en griego antiguo la ataraxia, la tranquilidad del alma, la serenidad de la mente, podríamos decir. En relación con la teoría del conocimiento del escepticismo, es evidente que para los escépticos, puesto que no sabemos nada con certeza sobre las cosas del mundo, todo debe dejarnos en absoluta indiferencia, como ya antes señalé. Además, por si esto no fuera suficiente, ninguna percepción u opinión debe perturbar nuestro ánimo. En esto, pues quizás tenían más parte de razón, o más razón en general, porque esto también va en la línea de la imperturbabilidad, de la ataraxia, que también afirmaba, por ejemplo, el estoicismo, y por supuesto también el epicureísmo. Resulta curioso, por otra parte, que el escepticismo de Pirrón conduzca a una ética muy semejante a la ética estoica, porque pues, había ciertas similitudes en el aspecto de la moral. Pirrón, además, parece haber pretendido que solo el escéptico puede ser feliz y puede sustraerse a las angustias de la vida, porque como para él no hay verdades definitivas, todo es objeto de duda, todo es objeto de examen, de análisis, y por lo tanto pues tampoco tiene sentido preocuparse de las cosas del mundo, porque todo tiene un valor relativo, todo es dudoso, y en consecuencia pues conviene mantener la estabilidad anímica o la tranquilidad de ánimo, podríamos decir que la ataraxia fundamentalmente. Por otra parte, ha habido grandes estudiosos del escepticismo, como por ejemplo Brochard, que escribe: atenerse al sentido común y obrar como los demás, he aquí la regla que después de Pirrón han adoptado todos los escépticos. Efectivamente, en este sentido, pues también hay que reconocer pues una cierta lógica al comportamiento de los escépticos, teniendo en cuenta además que del griego skeptikos, que significa examen, meditación, consideración, se deriva que exista pues una expresión de las dudas ante la posibilidad de un conocimiento veraz de la verdad objetiva. No es extraño, por tanto, que haya habido numerosos filósofos a lo largo de la historia que hayan afirmado la validez del escepticismo, o que se hayan considerado a sí mismos escépticos, o que hayan elaborado pensamientos, ideas que se pueden considerar claramente como escépticas.
Uno de ellos, y de los más conocidos, es precisamente Michel de Montaigne. Montaigne, este pensador francés, en sus ensayos, una obra monumental de más de 1000 páginas, está pues muy influido por el pensamiento escéptico, por la doctrina escéptica, por esta doctrina helenística, por esta filosofía o ética helenística. Y eso se deja traslucir, se observa en sus propios ensayos. Por otra parte, otro pensador francés, Pierre Bayle, también pues afirma el escepticismo, ya que plantea la descomposición de la metafísica con la ayuda del escepticismo y prepara además el terreno para otras corrientes filosóficas, como por ejemplo el materialismo y la filosofía del buen sentido, o podríamos decir casi del sentido común. Además, otro gran pensador y matemático del siglo XVII, como es Blaise Pascal, que nació en 1623 y murió en 1662, también extrajo del escepticismo deducciones en favor del misticismo. Cuando habla de el espíritu de la razón, el espíritu del corazón, etc., diríamos la apuesta pascaliana en favor de la existencia de Dios, todo esto pues tiene una influencia clara del escepticismo. Y otro gran filósofo, como es Hegel, consideraba, por ejemplo, que el escepticismo suponía indudablemente una parálisis del pensamiento. Efectivamente, así es. También es verdad que la famosísima paradoja del asno de Buridan también plantea pues un cierto cuestionamiento del escepticismo radical o excesivo, porque, como se sabe, la duda excesiva pues lleva a la inacción, y en este sentido diríamos que conviene no ser demasiado escéptico, porque hay que actuar en la propia vida. Lo que no cabe duda tampoco es que, por ejemplo, pensadores de la talla de David Hume, un gran pensador empirista, pues tenían en alta consideración el escepticismo y en cierta medida lo aplicaban a la ciencia, hablando un poco de la probabilidad de la ciencia, y en este sentido podríamos decir que hay pues una cierta o relativa conexión entre el probabilismo de la ciencia, o que la ciencia no puede alcanzar la verdad absoluta, y también pues ciertos aspectos del escepticismo. En este sentido, pues en muchas cuestiones de filosofía del conocimiento, de ética también, etcétera, diríamos que la influencia del escepticismo pues está presente también, fundamentalmente en el ámbito, podríamos decir, de la teoría del conocimiento. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle me gusta o simplemente suscribirse a mi canal. Hasta siempre. Gracias.